Saludos amigos, vamos directos al grano porque hay mucho que comentar hoy. El mundo gira a toda velocidad, nunca mejor dicho, y si uno se despista un segundo, como se suele decir popularmente, se la meten a uno doblada. Vamos directamente a Martianov, ahí lo ven. Martianov hace referencia a una cuestión que muchas veces ha comentado en su blog, en su canal de YouTube también, que es la cuestión del fraude académico. Vamos a hablar de eso, del fraude también. En este caso concreto se refiere a estas declaraciones de Ray McGovern. El juez napolitano le pregunta cuál es la razón por la cual los estadounidenses, los diplomáticos, los gobernantes estadounidenses provocan a Vladimir Putin. ¿Por qué le provocan? McGovern, que suele tener valoraciones muy acertadas, dice que la razón es, entre otras cosas, la incapacidad de comprender de esos líderes, digamos, el juego al que están jugando, la valoración, la comprensión general acerca del asunto. Pero no es un caso exclusivo de esos líderes, es algo generalizado en Occidente. Está vinculado al fraude académico, claro que sí, a otros tipos de fraude, como vamos a ver después, pero es algo más profundo, es una incapacidad en el propio análisis y también un desconocimiento, y también combinado con la propia incapacidad del análisis, acerca del tipo de guerra que se está librando y cuál es el contexto que cabría utilizar como paralelismo a nivel histórico, que lo vamos a ver al final de todo el vídeo. Así que tengan en cuenta el contexto general de lo que está ocurriendo ahora en todo el mundo, y vayamos viendo paso a paso la cuestión. Fíjense, ayer se hablaba, aquí decidimos no tratarlo ayer mismo, estábamos esperando a que se confirmasen los hechos o los supuestos hechos, que hubiera más detalles, pero ayer se hablaba muchísimo de una tremenda explosión en Rusia, en Tver, en la región de Tver, en un depósito de armas, un enorme depósito de armas. Fíjense cómo la propaganda ya ha aprovechado para enfocar esto como poner a Putin de rodillas, lo vamos a ver en un momento, y cosas así por el estilo, pero miren lo que dice Martianov. Martianov dice que esto fue un ataque con un dron a lo que era la acumulación en superficie, en los hangares superficiales, suponemos, de una cantidad considerable de misiles y explosivos de todo tipo, pero que no habría afectado a lo que estaba bajo tierra, a los búnkeres bajo tierra. Si esto es así, digamos que la cantidad que estaba acumulada en superficie era descomunal. Esta explosión nos recordaba a otra que ya hace tiempo ya ha quedado olvidada, sepultada en el recuerdo. Se produjo esta vez en Ucrania, en Khmelnytsky, si recuerdan, aquella explosión tremenda que parecía también nuclear, y que de hecho estaba vinculada a las municiones británicas de uranio empobrecido, si recuerdan. Aquella explosión fuera tremenda y de hecho se habló en su momento de una considerable contaminación radiactiva sobre Europa. De repente dejó de hablarse del tema y ya está. Estos días también se estaba hablando de contaminación radiactiva en torno a Noruega. Se rumoreaba que los rusos quizá estaban haciendo pruebas nucleares en los entornos de Nueva Zembla, esas islas árticas de Rusia, en las cuales, insistimos, parece ser que efectivamente sí se realizaron ejercicios, pero hay algunos que especulan que se trataría de pruebas nucleares. En fin, muchas cosas que hay que ir asimilando poco a poco. Aquí tiene la propaganda, un experto en guerras, así sin más, fraude académico, amigos, revela el arma que podría poner de rodillas a Putin si cae en manos de Ucrania. El acceso a misiles de largo alcance reaviva la presión sobre Occidente para dar un paso más respecto al envío de ayuda al ejército ucraniano. El Huffington Post, como siempre, ofreciendo la mejor información. Como anécdota simpática, decirles que cuando buscábamos esta noticia en Google, nos advertía que quizás se trataba de desinformación. Es algo que nos hizo reír. El Huffington Post desinformando, ¿en serio? Eso es imposible. Eso no puede ser, eso es información de la buena. Lo que sí es significativo para plantearse que los británicos se mostraron muy decididos acerca de suministrar a Ucrania misiles de largo alcance para golpear en el interior de Rusia. No ha sido el único caso, ha habido más casos. El propio Stoltenberg se mostraba entusiasmado con la idea.
Aparentemente Estados Unidos se opuso a última hora, pospuso la decisión esperando a la Asamblea General de la ONU, pero no es la primera vez que hacen este tipo de jugarreta. Es decir, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Habrá impactado en Tuer un misil, quizá con cabeza perforante, que alcanzase esos búnkeres especiales de los que hablaba Martianov? Supuestamente no, supuestamente esos misiles no tienen esa capacidad, pero cabe hacerse la pregunta acerca de estas cuestiones porque la guerra está yendo cada vez a más y esto lo vamos a seguir viendo conforme vayamos avanzando el vídeo. Fíjense, otra cosa que nos apunta Martianov, que también hay que tener muy en cuenta. Fíjense, porque, y eso es lo que tratamos de hacer entender con este vídeo, es que esta guerra, este planteamiento de guerra, fíjense que McGovern hablaba de ese concepto de incompetencia, ese concepto de incapacidad de los líderes estadounidenses para comprender en qué se están embarcando, etcétera, etcétera. Nosotros aquí somos escépticos a ese respecto, incluso acuñamos ese término de profesionales de la incompetencia. Entonces, ¿profesionales sobre qué base? Sobre la base de lo que por lo demás es público, el tipo de guerra nueva, la nueva guerra. Y esa nueva guerra consiste, entre otras cosas, en esto que nos plantea aquí Martianov. Consiste en guerra a todos los niveles, es decir, guerra también económica, destrucción de los estados, mediante legislación también, a todos los niveles, absolutamente a todos los niveles. Digamos que el objetivo último de esta guerra nueva es el caos, es el caos. Y lo vamos a ver al final del vídeo. Pero por lo pronto veamos cómo Martianov habla acerca de esas protestas que se están produciendo, en este caso en torno a la fábrica de Audi en Bruselas, en Bélgica. Esa planta probablemente vaya a cerrar. Audi forma parte del grupo Volkswagen, ya hemos hablado aquí de cómo ese grupo automovilístico clave en la industria europea se está viniendo abajo, está reduciendo sus ventas de manera impresionantemente rápida. Martianov apunta que efectivamente los precios de la energía son clave, eso se sabía desde que ocurrió lo del Nord Stream, era algo más que obvio, pero, insistimos, dentro de este contexto de guerra a todos los niveles, el hecho de que consiguiera anularse la obviedad de lo que significaba la destrucción del Nord Stream y la política de sanciones sobre Rusia, el hecho de que se consiguiera eso es una prueba más que clara de cómo en lo que es la guerra del caos, no una guerra al estilo clásico en la que lo importante es ganar sobre el enemigo, sino en el tipo de guerra en el que el único resultado que se busca es el caos y ya está, en ese tipo de guerra, Occidente está saliendo victorioso, al menos en el propio Occidente. Veremos hasta qué punto son capaces de transportar este caos a los otros países. Pensemos en lo que está pasando en el Líbano, cómo han conseguido mediante ese nuevo tipo de guerra que implica a las corporaciones, es decir, implica toda esa legislación en torno a los estándares de seguridad de los aparatejos electrónicos, del comercio, todas esas instituciones mundiales que se suponía que tenían que regular todo esto y cómo eso no está funcionando. Fíjense que al final nos han vuelto locos con la cuestión de a ver, los Buscas eran de Motorola, eran del Gol Apollo S. El Gol Apollo S era una empresa fantasma del propio Mossad. En caso de serlo, ¿cómo es que nadie se dio cuenta? ¿Qué pasó con los controles? ¿No se hicieron mala posta? Muchísimas preguntas. Digamos que nunca se llega a una respuesta definitiva y eso es el caos que por lo pronto han conseguido llevar al Líbano. Tengan también en cuenta que alguien muy agudamente observó que el presidente Raisi aparecía en una fotografía y tenía al lado uno de esos Buscas. Entonces, cuando ocurrió aquel misterioso accidente en el que resultó muerto Raisi y también el ministro de Asuntos Exteriores iraní, aquel accidente de helicóptero, muchos se preguntaron si habría podido ser una cuestión del Mossad. Recuerden que en ese preciso instante, cuando se dio la noticia del accidente de Raisi, hubo movimientos en Israel en torno a que el Mossad lo había hecho. Hubo informaciones en Israel en torno a que el Mossad lo había hecho. Si efectivamente llevaban esos buscas encima, pudo haber sido que activaron dichos buscas
que habrían hecho explosión y que motivaron la caída del helicóptero? Es una pregunta como mínimo razonable. Entonces, estamos otra vez en lo mismo. El concepto es sembrar el caos, conseguir introducir el caos dentro de las sociedades, no para ganar de forma ordenada, no es ese desfile ordenado de tropas para derrotar a otro país, imponerle, digamos, el sistema o el sistema político o del tipo que sea a ese país derrotado, etcétera, etcétera. No, no es ese el objetivo. El objetivo es simplemente el caos y ya está. Y no solo en el país a derrotar, sino también en el país que implementa esa guerra. Es decir, no solo en Oriente, sino también en Occidente. El objetivo es el caos por el caos. Y entonces ahí tenemos las reflexiones en torno a lo que le parece a Martyanov que significa esta debacle europea, que ya es visible, ya se está notando. Él habla de el cierre de fábricas de cervezas en Alemania, una de ellas en concreto con 500 años de historia, y concluye diciendo, todos pagamos por nuestros pecados, dice, y Europa, el tiempo de Europa ha llegado, el de Estados Unidos será el siguiente. Vamos a seguir revisando todo esto, pero antes hay que darle, digamos que un poco de coherencia a lo que estábamos diciendo. La coherencia está ahí, solo hay que quererla ver, así que veámosla. Queramos verla, veámosla. El lobby financiero, dice en la red Voltaire, el lobby financiero quiere que la construcción de Europa, fíjense, la construcción de Europa, esté en manos de los banqueros. Es decir, que el gallinero esté al cargo de los zorros. Según Draghi, la Unión Europea ofrece pocas posibilidades de inversión, 32% del PIB en comparación con Estados Unidos, 142% del PIB, debido a la persistencia del sistema de jubilación por repartición. Menos en los casos de Países Bajos. Así que Draghi aconseja desarrollar sistemas privados de jubilación en todos los países miembros de la UE como medio de unificar capitales y canalizarlos hacia los mercados financieros. Esta es la clásica jerga que la gente escucha y dicen, ¿qué? Y en esa jerga, fraude académico, recuerden, empezamos el vídeo hablando de fraude académico, según esta jerga acaba tomando forma el caos. Vamos a seguir viéndolo. Finalmente, Draghi se pronuncia por una reactivación del mercado de las titulizaciones para aumentar las capacidades de financiamiento de los bancos e invita a la Comisión Europea a proponer una revisión de las exigencias prudenciales sobre los activos titulizados. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguien sabe lo que son esto de las titulizaciones? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué es la titulización de activos? La titulización de activos es un mecanismo financiero mediante el cual se convierten activos líquidos, como préstamos o cuentas por cobrar, en valores líquidos, que pueden ser vendidos en el mercado de capitales. Es decir, fraude puro y duro. Fraude de ley, ¿de acuerdo? Sin problema. De hecho, ya ven qué serio es Draghi. E invita a la Comisión Europea a proponer una revisión de las exigencias prudenciales sobre los activos titulizados. Muy prudente, muy prudente. Todo muy legal, todo muy correcto. Pero es un fraude. Es como el fraude académico. Todo muy estudiadito, todo muy bonito. Pero es un fraude. ¿Estamos haciendo lo que queremos hacer o solo pretendemos hacer algo con intención de hacer otra cosa? Fíjense, aquí lo dice claramente. Activos líquidos como préstamos o cuentas por cobrar. Préstamos y cuentas por cobrar son activos líquidos, son deudas y se convierten en valores líquidos. Fíjense las palabras, valores. Valores líquidos que pueden ser vendidos en el mercado de capitales. Estupendo. Convertimos una deuda en un valor líquido. Convertimos un agujero en una realidad, un vacío en una realidad. Esta es la base sobre la que Super Mario Draghi, con su contabilidad creativa, y tan creativa como ven aquí, pretende salvar a la Unión Europea. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo último? El objetivo último, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, es la doctrina Wolfowitz, la destrucción de Europa, el caos. Eso es lo que hay que ir entendiendo poco a poco. Según la doctrina Wolfowitz, la idea, y fíjense que de hecho Draghi habla de la Unión Europea como una federación,
los Estados Unidos de Europa, cuestiones que para los que están familiarizados ya les sonarán de qué va este juego. Toda esta cuestión es conducente a eliminar a Europa como competidor de Estados Unidos en ese proyecto de caos global que ha de llevar a esa globalización uniformizante y a la transformación humana bajo hegemonía anglosajona, anglosionista. Esto nos lleva a la siguiente noticia, ya lo ven ahí. Israel se lanza a una guerra a gran escala en el Líbano. Nada más y nada menos. Ya ven, de hecho, Larry Johnson lo cataloga como locura, pero hay una cosa llamativa. Larry Johnson es, entre otras cosas, instructor de armas de fuego y dice que si hay algo que impide a alguien, digamos, aprender el correcto manejo de las armas de fuego es el orgullo desmedido o la soberbia. Y él lo vincula con esta actitud israelí. Claro, los israelíes están eufóricos, han conseguido una buena matanza con los dispositivos electrónicos que explotaron misteriosamente. Primero los buscas, después las radios. Sea como sea, efectivamente han conseguido hacer y mucho daño, además de forma indiscriminada. Se han llevado por delante también a muchos civiles, para variar. Los israelíes están eufóricos y es normal que estén eufóricos, porque hay que entender, y esto nos lleva al primer punto que estamos tratando hoy, hay que entender que esto antes que nada es un fraude académico, es decir, es un fraude ya en la propia formación mental de aquellos que están en la dirigencia. Hay que entender, decimos, que lo que busca Israel es el establecimiento de ese caos. Lo que quiere es el caos en el Líbano, en Irán, en todas las inmediaciones y dentro del propio Israel también. El sionismo revisionista y lo que está ocurriendo dentro del propio Israel con una economía destrozada, con una gran inestabilidad social a nivel de hecho están constantemente haciendo manifestaciones, hay una gran polarización también. Es decir, lo que se pretende es buscar el caos y con esta operación en el Líbano lo han conseguido. ¿Y de qué manera? Y entonces es cuando lanzan esta operación ya de tipo militar. ¿Y qué es lo que se puede buscar con esta operación de tipo militar? Obviamente minar las capacidades de poder real dentro del propio Líbano, que en este caso sería Hezbollah. Es decir, para poder implementar correctamente el caos es necesario destruir aquello que podría evitar que se implemente el caos. Y ese es el mismo caso que en Rusia. Por eso, esta cosa que nosotros hemos conceptualizado aquí como ofensiva de atentados y sabotajes. Es decir, la razón de por qué hay que minar, tratar de destruir el ejército ruso, no es porque se quiera conseguir una victoria clásica, militar clásica sobre Rusia, para ocupar Rusia o lo que sea, sino que lo que se busca es poder implementar de manera efectiva el caos en Rusia y en el resto del mundo. Entonces hay que minar ese ejército, no necesariamente destruirlo, pero sí, digamos, implementarle dentro del propio ejército el caos, y ahí estaría esta valoración que hace Markianov acerca de ese depósito de armas en Tver. Ese depósito de armas en concreto fue carísimo, era la idea de conseguir un depósito de armas inexpugnable y, oh casualidad, qué curioso, que es justo es el que estalla por los aires, con buenas imágenes de fondo, como ven, para que la propaganda pueda deleitarse. Todo parece muy preparado, pero atención, porque no se está entendiendo cuál es la finalidad. Insistimos una vez más, la finalidad es la implementación del caos. No es que se quiera derrotar militarmente a Rusia, lo que se quiere es evitar que haya cualquier tipo de fuerza dentro de Rusia que evite la implementación del caos. Y no solo en Rusia, en el Líbano también, lo estamos viendo ahora. Entonces, efectivamente, hay mucha soberbia, pero ¿sobre qué base está esa soberbia? Sobre la base, en el caso de Larry Johnson que estaba diciendo, sobre la base de que ellos son conscientes de lo que buscan y son conscientes de que están consiguiendo aquello que buscan. Al menos de momento, su idea de guerra va bien. De momento les va bien. Veremos si lo acaban consiguiendo. Nosotros ya hemos dicho en este canal que no lo van a conseguir, pero ellos de momento están convencidos de que sí. Hay que tener en cuenta todas estas cosas para comprender. Y fíjense la observación tan aguda que hace Thierry Meyssan. Importante.
Los colonos israelíes son ahora migrantes ilegales. Es decir, no todo está saliendo bien en la implementación del caos. Parece que alguien está entendiendo esto. Dentro de esa implementación del caos hay cosas como esta en concreto, fíjense. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Israel suele escapar de las consecuencias debido a lo de siempre, no vamos a entrar en eso. Eso parece haber terminado. La Corte Internacional de Justicia ha rechazado el argumento del gobierno israelí y el Estado de Palestina se ha convertido en miembro de pleno derecho de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya no será posible seguir mirando para otro lado para no ver la situación del pueblo palestino, que ahora dispone de la capacidad jurídica necesaria para perseguir a sus verdugos. ¿Qué significa esto? Pues que jurídicamente los colonos israelíes que estaban paso a paso minando, es decir, ocupando cada vez más tierra palestina y sembrando el caos allí, pasan de ser, digamos, protegidos de un Estado soberano en una tierra hostil, etcétera, etcétera, a directamente migrantes ilegales. Porque resulta que Palestina ya es un Estado plenamente soberano y esa gente no son palestinos, han sido introducidos ahí, entonces son migrantes ilegales. Es decir, que dentro de la implementación del caos, y aquí también viene la cuestión de la urgencia israelí, y no solo israelí, sino occidental, dentro de la implementación del caos no todo está saliendo bien. Parece que los enemigos de esa implementación del caos, están comprendiendo de qué va esto y están tratando de darle la vuelta a la cuestión. De ahí la insistencia de varios países, entre ellos Rusia, en que, y fíjense que acaba de sumarse Arabia Saudí acaba de decir que solo aceptará al Estado israelí cuando reconozcan el Estado palestino, lo cual obviamente es imposible desde el punto de vista israelí. Es llamativo que los árabes hayan hecho este movimiento. La idea, insistimos, es esa. La idea es conseguir, mediante el orden, minar esa guerra del caos. Y esto nos lleva a la valoración final. Esta valoración en la que, fíjense, desde el punto de vista histórico, un catedrático de historia medieval nos comenta esto. En los siglos X y XI se observan en los distintos países de Europa diversas formas de dependencia feudal. Aplicando el método básico del territorio franco, la monarquía había logrado supeditar con mayor rigor a la milicia, por medio del vasallaje y el feudo. Esta situación cambió tras la descomposición del gran imperio franco. En la medida en que se debilitó la fuerza de cohesión de la monarquía, los milites se replegaron sobre sí mismos y procuraron reforzar la parte del vasallo en la relación entre éste y su señor, o en su caso, el rey. Pero cuanto más desatendían sus vínculos vasalláticos el grupo de los guerreros, tanto más vacilaba el orden antiguo. Fíjense. Para impedir su total desmoronamiento, la Iglesia instituyó en el siglo X el movimiento de la paz de Dios, intentando domesticar así a los milites en su seno, cosa que consiguió en cierta medida con el paso del tiempo. Fíjense, se dan cuenta de cómo empezábamos el vídeo, ¿verdad? Fraude académico. Y el señor McGovern hablándonos de el absurdo de estos milites modernos dentro de la configuración de los estados modernos del Estados Unidos actual, un Estados Unidos que por un lado mantiene esa configuración de imperio, pero por otro lado está plenamente fragmentado, ya ven, ayer mismo se hablaba de cómo se habían colocado unos explosivos en las inmediaciones de un meeting del señor Trump, es decir, prácticamente todos los días están intentando asesinar a este señor, es un auténtico caos allí, y hay unos milites que están comprometidos con dicho caos, están fuera de ese control, por decir de algún modo, de esa vieja escuela, vamos a llamarle así, de estados sólidos, bien definidos, con un control más o menos férreo de sus milites, de sus tendencias divergentes, como por ejemplo Rusia, China, etc. Tenemos este tipo de configuración, tenemos una reminiscencia histórica clara. Es decir, lo que pretenden, en última instancia, estas élites occidentales es el establecimiento de un feudalismo con esos milites descontrolados. Y el propio artículo, el propio fragmento, perdón, del libro que estábamos aquí citando, ya da la solución. La Iglesia, es decir, una institución tradicional,
sería la que tendría que poner el control sobre este asunto. Pero ¿dónde está aquella iglesia de la Edad Media ahora? Forma parte totalmente de la subversión, es decir, de esta atomización extraña a todos los niveles, en todos los ámbitos: fraude académico, fraude económico, fraude de ley, fraude de todo tipo, el fraude en todos los ámbitos, para que esos milites del caos, se hagan con el control de la situación, para implementar su propio plan. Recordemos que desde el punto de vista mesiánico de esa contratradición, representada de forma explícita por Israel, dentro de ese plan todo, lo que tenemos es precisamente esta cuestión. Necesariamente debe ocurrir el caos para que venga ese Mesías, para que venga esa transformación del mundo y del hombre, y efectivamente lo que hacen es implementar de forma clara, sistemática, el caos a todos los niveles en todo el mundo. Es decir, no es algo realmente nuevo, es algo que se está haciendo conscientemente, sí, que es nuevo, no, y ya lo ven ahí. Hace falta una institución tradicional que pueda, digamos, reconducir ese caos hacia el orden. Es decir, que pueda reconducir este plan occidental de sembrar el caos en todo el mundo a todos los niveles hacia un orden nuevo, una situación de, ¿cómo decirlo? Una situación que no sea el desastre al que se está avecinando al mundo. Fíjense que nos habían dicho y redicho que no iba a haber guerra mundial, y fíjense que ahora ya todo el mundo está hablando abiertamente de esa guerra mundial. De hecho, aquí está anunciándonos Larry Johnson la guerra a gran escala en el Líbano, forma parte de ese teatro de operaciones medio oriental. La explosión en Tuer, veremos hasta qué punto lleva a consecuencias dentro del contexto del teatro de operaciones europeo. La situación es extremadamente grave. Ya lo estamos diciendo siempre, es necesario decirlo, pero es necesario hacer, como hemos hecho hoy aquí, un análisis más profundo en el que se vea que el objetivo de esa profesionalidad de la incompetencia de los líderes occidentales, a ver si conseguimos que se entienda, el objetivo es sembrar el caos, no solo en el enemigo, sino también en casa. Es sembrar el caos de forma sistemática para implementar los cambios a todos los niveles, en todos los aspectos de la vida humana, vaya. Es decir, esa transformación después o durante la globalización uniformizante. Digamos que la globalización uniformizante sería una globalización en el caos a todos los niveles. La explosión de los dispositivos electrónicos en el Líbano le ha abierto los ojos a muchos. Es decir, vivimos en una auténtica farsa. Y, por ejemplo, la situación económica en Europa también le está abriendo los ojos a muchos. También a ese nivel vivimos en una auténtica farsa. Creíamos que teníamos dispositivos electrónicos que estaban muy controlados, que todo estaba correcto. Creíamos que teníamos un orden político y económico muy controlado, que todo estaba correcto. Y en realidad lo que tenemos es un creciente caos, cada vez más, cada vez más. Fíjense que no hay voces dentro de Occidente que vayan en otra dirección, sino solo, única y exclusivamente en la dirección del caos. Cada vez más y más y más caos. Caos dentro, caos fuera, conducente a esa transformación final. Esto es lo que tenemos, así que traten de ver en el aspecto profundo de lo que mencionábamos aquí. Traten de ver que la única solución pasa por ese control de esos milites, ese concepto milites, esos milites descontrolados, llevarlos hacia un entendimiento. Y esta es la base por la que nosotros decimos que Israel va a perder en el Líbano, porque Hezbollah está precisamente fundamentado en esos principios, en esos valores, de ese control de los milites. En el texto se dice que, digamos que la función que deberían cumplir esos milites debería ser para el bien común, es decir, para lo contrario del caos, para lo contrario del caos. ¿Quién quiere caos? ¿Quién quiere que su vida sea un desastre, la de su familia, la de su país? Obviamente nadie quiere eso, pero todos se ven empujados a ello como una inevitabilidad. Esto nos están vendiendo. Nos dicen, bueno, ahora ya todo es caos, pero es que es inevitable, no se puede hacer nada. No es cierto, sí se puede hacer y hay antecedentes históricos
se pueden organizar aparte del caos y pueden hacerlo en torno a principios sólidos y definidos que nada tienen que ver con el fraude. Así que nada, no insistimos más, esperemos que haya quedado claro. Compartan esta información, ayúdenos dentro de este esfuerzo intelectual tan necesario y veremos si conseguimos frenar esta locura. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, a ver si entre todos conseguimos al menos que se aclare qué es lo que realmente está pasando y cada día que pasa queda más y más y más claro y a ver si podemos realmente frenar, al menos parcialmente, este desastre de caos que se nos avecina a todos. En fin, lo dejamos ahí. Venga, nos vemos en la próxima. Un gran saludo para todos.